Muy buenas tardes. Agradecemos mucho su presencia en este segundo encuentro de presentaciones editoriales de las escuelas de Lina. Este día le toca a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete la presentación de la revista Archivo Churubusco, año 6, número 8 del primer semestre del año 2022. Está con nosotros para iniciar esta presentación editorial su editora desde hace 2 años, profesora de nuestra escuela, Ana Julia Poncelis. Más o menos para que tengamos clara la dinámica, Ana Julia en este momento nos presentará algunos pormenores de este número 8 y enseguida daremos pie a la presentación que puedan elaborar tanto la maestra Marilyn Ortiz como la estudiante Jimena Sandoval. Adelante, Ana Julia. Hola Yola, hola Jimena, hola Marilyn. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y bueno, también a quienes nos escuchan, muchísimas gracias. Gracias a el ciclo de presentaciones editoriales de las escuelas de Lina por hacernos esta invitación y por prestarnos el espacio para poder compartir con ustedes lo que ha sido Archivo Churubusco en este año. Para iniciar, quisiera platicarles un poco sobre el origen de la revista. El proyecto inició en 2016 como parte del programa de publicaciones de la ENCRIM para compartir temas referentes a museología, acervos, conservación, restauración de objetos y de espacios inmuebles, temas que son parte fundamental de las actividades formativas de nuestra escuela, de la ENCRIM, y que tuvieron un espacio de salida para las producciones de aulas, de laboratorios, de seminarios taller, de experiencias académicas extramuros. Y desde sus inicios hemos buscado que la revista se conforme por la comunidad de académicos, por investigadores, por estudiantes, por egresados, por personas que estén interesadas en los temas. Y hemos visto cómo ha avanzado el mundo digital, cómo ha avanzado la comunidad juvenil, estudiantil. En 2020 hicimos una pausa y planteamos una nueva conformación de la revista con el apoyo del comité editorial de ese año. Abrimos 6 secciones editoriales para dialogar e intercambiar las experiencias y los aprendizajes que surgen desde los espacios académicos. Nuestro objetivo siempre ha sido divulgar avances, iniciativas, experiencias, reflexiones, retrospectivas, que nos provoquen análisis, que nos provoquen conversación, que tengamos el gusto de discutir tanto de los objetos como de los sujetos, como de las prácticas asociadas a los diversos patrimonios culturales. Cada sección abre la puerta para ustedes. Tenemos día a día, diálogo entre disciplinas, memoria activa, revisión crítica, relieves teóricos y voces del patrimonio. Les comparto un poco sobre cada una. Día a día, en ella buscamos tener experiencias, procesos, resultados, plasmar las acciones que ocurren en la escuela para conformar un muestrario analítico sobre la práctica académica cotidiana de nuestra escuela, de la ENCRIM, y también de otras instituciones educativas similares. Discutir objetivos, alcances, limitaciones, en fin, tener todo un panorama de lo que sucede día a día en nuestras instituciones. Tenemos también la sección de diálogo entre disciplinas, que en esta sección buscamos visibilizar la interacción entre diferentes disciplinas de cualquier tipo alrededor de los objetos, de los sujetos culturales, ¿no? Las contribuciones de esta sección tienen aportaciones metodológicas, procedimentales, construcción del conocimiento interdisciplinario y, bueno, en lo particular es una sección que se ha conformado bastante interesante. Lo pueden ver en nuestra revista con los números 6, 7 y ahora el 8. Tenemos también memoria activa, que es una sección que buscamos el reencuentro con el pasado. Nos interesa mucho retomar los materiales que se han publicado, ya sea textuales, ya sea gráficos, acerca de las prácticas que surgen de la escuela de museología, de acervos, de conservación, estudios de intervenciones en museos, con la finalidad de analizarlos, hacer una pausa en el tiempo y poder tener una crítica constructiva acerca de su contribución
a partir de nuestro presente. Tenemos también la sección de revisión crítica. En esta sección buscamos hacer un intercambio y una exploración de productos. En sus páginas se intercambian semblanzas, reseñas críticas sobre recursos, productos, iniciativas, textos acerca de los temas que nos ocupan. En cuanto a relieves teóricos, es una sección en la que buscamos la profesión teorizada. Aquí encontrarán diferentes ítems. Tenemos sobre todo textos que dialogan y analizan y revisan qué es lo que se ha posicionado como fundamento teórico y qué ha sucedido alrededor de estos en cuanto al patrimonio cultural. Tenemos también la sección de voces del patrimonio. En esta sección buscamos hacer comunidad, lo que buscamos es visualizar, analizar, discutir sobre las interacciones, sobre los vínculos, sobre las comunicaciones, los procesos colectivos. Es un espacio en el que buscamos que todos los agentes, los distintos agentes sociales que interactúan, ya sea de manera directa o indirecta, con los objetos, con los sujetos, incluso tomas de decisiones, investigaciones, capacitaciones sobre los objetos patrimoniales, sobre los espacios patrimoniales, se vean visibilizados. Archivo Churubusco nació como una revista digital con posibilidades novedosas para la presentación de sus contenidos. Tenemos desde el número 1 cómics, fotoensayos, audios, infografías, videos. Y al día de hoy es una satisfacción platicar sobre los diversos formatos que los autores han considerado para dar salida a sus contribuciones. En este número, el número 8, podrán navegar entre episodios de podcast, contenido interactivo, presentación de imágenes, de texto. Es un número que ha sido el resultado de 2 años de pandemia. En realidad es el primero que hemos realizado ya de manera presencial. Ha sido un reto muy interesante y bueno, es el comité editorial de Archivo Churubusco. Estamos agradecidos con todos aquellos que han confiado en la revista y que publicaron con nosotras para lograr este número. Estoy muy entusiasmada de que Jimena nos acompañe, autora y parte del comité editorial, y también Marilyn, que con su ojo interactivo y experto nos ayude a saber, a conocer cómo ven ellas Archivo Churubusco este número 8. Así que muchas gracias por estar con nosotras, bienvenidas, y pues las escuchamos. Gracias, Yola. Muchas gracias a ti, Ana Julia. Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a la maestra Marilyn Ortiz Gasca. Ella pues es una flamante egresada de nuestra Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Tiene una maestría en Ciencias Sociales, Históricas y Filológicas por la Sorbona. Y pues justamente hace un año obtuvo el premio INA Paul Koremans a la mejor tesis de licenciatura. Actualmente ella es jefa del Departamento de Catalogación de la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. Y pues es para nosotros un enorme gusto y un orgullo, Marilyn, que estés con nosotros y que puedas compartir pues con el público que está hoy con nosotros algunas de tus experiencias en el recorrido que uno puede hacer por las páginas interactivas de Archivo Churubusco. Adelante, Marilyn, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación, por convocar esta pequeña plática. Yo la verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, teniendo la oportunidad de compartir esta experiencia tan bonita. Y bueno, ante todo, pues gracias por este ejercicio en el que pues seguimos formando comunidad. Son varias mis impresiones y digamos que mi experiencia es como lectora, así que los voy a llevar conmigo un poco de la mano para que compartamos, digamos, lo que yo vi en Archivo Churubusco, un poco como lo vi yo también. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, así entramos al número 6 tan bonito de Archivo Churubusco.
Yo les adelanto, yo les voy a hablar principalmente de 3 contribuciones que son experiencias compartidas en tiempos de pandemia, retos y oportunidades en el estudio del patrimonio arquitectónico, que es un número de la sección de día a día. También el caso de la Chorcha Mexicana, que es también otra aportación en la sección de día a día. Y también el caso de la visión oriental de la conservación-restauración asociada con la instalación del salón ancestral de la familia Wang de Ai Weiwei, que forma parte de relieves teóricos. Y bueno, de entrada la verdad es que les voy a decir que me resultó súper emocionante, cada uno por distintas razones, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos. El caso de las experiencias compartidas, la verdad es que, bueno, yo creo que es un tema que a todos nos atañe porque digamos que el objetivo de este artículo fue dejar testimonio con distintas huellas de cómo fue posible superar los desafíos que impuso la pandemia para poder concluir digamos, todo un programa de estudios de maestría de patrimonio inmueble, tanto en la UNAM como en la INCRIM, en ambas maestrías. Y bueno, tenemos las voces de Yumari, de otros 2 estudiantes, de Citlali y de Luis. Y bueno, cada uno en su aportación, la verdad es que es un ejercicio sumamente interesante. Y bueno, pues les comparto, ¿no? O sea, aquí viene, bueno, los autores, un poco el resumen. Y lo que desde un principio para mí fue súper interesante es que, bueno, cuando uno piensa que uno es un lector, pues el lector se enfrenta con un texto, ¿no? O es el primer producto de trabajo con el que te encuentras. Y entonces aquí, o sea, sí hay texto, pero no solo texto, ¿no? Entonces, lo que para mí sería un eje de la secuencia, que sería pues la continuidad del texto, de repente es una cosa que no necesariamente es así porque hay muchos otros elementos de interacción, ¿no? Entonces tengo que confesar que al principio me sentí un poco como, como perdida, como ¿dónde voy después? Porque había muchos elementos que eran nuevos para mí. Y como por eso está esta breve explicación, ¿no? De, bueno, cómo navegar esta experiencia, porque justamente no es un texto tradicional y por lo tanto requiere de lectores no tradicionales. Entonces, esto me gustó mucho porque yo me sentí un poco desafiada. Al principio, mi ser más conservador estaba buscando la certeza del texto continuo, pero una vez que ya encontré la manera como de ir y venir sin perderme, la verdad es que me encantó. Entonces, bueno, pues están estos elementos que yo pues los invito a que los descubran, a que primero se pierdan y luego se encuentren como yo. Y entonces estas son, digamos, las distintas posibilidades por las cuales uno puede abordar esta propuesta, digamos, intelectual, ¿no? Y bueno, sí hay todo un orden secuencial desde la introducción hasta a las conclusiones, las referencias y los créditos. Pero la otra cosa que me pareció muy bonita es que uno tiene la posibilidad de adentrarse tanto como quiera. Puede ser una lectura a lo mejor un poco más rápida y transitar entre las distintas pautas al conocimiento, y puedes profundizar o puedes pasar rápidamente a otra. O, por ejemplo, también me parece que te da la posibilidad de adentrarte en los casos de acuerdo con las preferencias, ¿no? A lo mejor hay quienes decidan abordar esto directamente por los casos de estudio, o quienes quieran ver primero la metodología. O sea, sí hay un orden aquí propuesto, pero también existe la libertad de abordar el tema como uno lo quiera, cuantas veces lo quiera, ¿no? Porque pues todos somos diferentes, a lo mejor hay cosas que necesitamos recorrer más, otras que las vemos más rápido, otras que son como súper sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, aquí son varias cosas las que se documentan para hablar de los distintos obstáculos a los que se enfrentaron los estudiantes en sus casos de estudio de maestría de los inmuebles, y bueno, cómo los fueron librando, y cómo libraron también los obstáculos en términos metodológicos de investigación en estos programas, y cómo pudieron digamos, propiciar el intercambio
de reflexión, a pesar de todas las barreras que implicó la pandemia, ¿no? Cuando pues nuestro mundo se detuvo y todo el mundo tuvo que quedarse en casa y afrontar esta situación para la que nadie estaba preparado, ¿no? Entonces, también me parece en ese sentido que es una aportación muy humana porque de alguna manera visibiliza esas cosas que de otro modo habrían estado obviadas, ¿no? Como siempre la posibilidad de acceder a la otra persona o a los casos de estudio, o siempre las bases de confianza que hacen posible acceder a esa información que en este momento pues se vieron totalmente resquebrajadas, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a explorar este maravilloso artículo porque tiene todos esos distintos niveles, ¿no? También para mí fue muy bonito en términos de la exploración. Yo me sentí como cuando uno lee un texto y entonces descubre que hay cosas de ese texto que no sabes. Y entonces, en vez de continuar la lectura, más bien empiezas a llenarte de referencias, ¿sabes? Los diccionarios, buscas las imágenes, buscas más artículos sobre un mismo tema, y entonces realmente la lectura de un solo texto se vuelve solo como una guía, pero en realidad hay una exploración mucho mayor, ¿no? Y entonces en este artículo lo que yo sentí es que esa exploración ya estaba llena de referencias, ¿no? De videos, hay incluso un documental, otros materiales que no necesariamente son accesibles para gente que no es arquitecto, como los levantamientos arquitectónicos, los isométricos, ¿no? Como todas esas cosas que se comparten para nosotros, entonces te dan distintas posibilidades de lectura, distintas posibilidades de observación, como a mí me gusta decirlo, a veces pues te dan la posibilidad de clavarte en la textura tanto como quieras. Entonces la verdad es que eso me parece muy bonito, lo agradezco muchísimo y bueno, creo que es un esfuerzo súper, súper loable, ¿no? Porque es además abreviar mucho, muchas experiencias, mucho conocimiento y presentarlo con distintas etiquetas que finalmente hacen una lectura muy, muy personalizada de este tipo de obras, ¿no? Entonces, me parece una cosa muy original y que ha hecho como ese esfuerzo detrás de presentarte como la información más rica y de más calidad justo a la mano de tu lectura, ¿no? Entonces eso yo la verdad es que no lo había visto en otros artículos, porque esa búsqueda siempre la había hecho yo de manera pues personal, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy innovador que estén todos estos recursos para la lectura de este artículo, ¿no? Entonces, bueno, les compartía la pantalla para que ustedes pudieran ver todas estas posibilidades, ¿no? Desde la introducción, en donde nos platican, pues, de qué va esta indagación, la metodología en la que comparten un poco cómo lo hicieron, las experiencias compartidas, que eso, son pequeños testimonios, pero que hacen el compartir de esta información no solo académico, no solo riguroso, sino también hasta hay un grado de intimidad. Y eso pues es una cosa muy única también, ¿no? La presentación de los casos de estudio de manera muy puntual, porque de repente la información puede ser muy diversa, entonces para que no nos perdamos, pues eso está ahí. Digamos, la segunda línea, que es de levantamientos, el proyecto de intervención y los diagnósticos, es como una información súper rica, súper abreviada, y que es realmente una invitación a que nos clavemos muchísimo más en estas dos investigaciones, la de la fábrica textil y la de la vivienda con influencia francesa, que las dos son, pues, casos súper diferentes, pero muy interesantes en términos del abordaje. También me gustó mucho que, bueno, finalmente, digamos, el trabajo con la comunidad en términos de reconocer sus saberes, en términos de reconocer la relevancia que tienen los casos para ellos, la obtención de la información y en cierta medida aplicar metodologías participativas, me parece una cosa muy, muy relevante y podemos ver un poco de eso, ¿no? Porque realmente son proyectos pues, de investigación súper grandes,
y se presentan de una manera abreviada, pero sí creo que la información que presentan es una información muy relevante. Finalmente también hablan un poco en términos de la investigación y de cómo compartir la información, bueno, pues qué herramientas pudieron desarrollar, ¿no? En términos del seminario de temas de investigación y en cuanto al coloquio interinstitucional de trabajos de investigación de la UNAM y la ENCRIM, porque pues fueron los espacios en donde se promovieron los avances de investigación y donde se habló de cómo llevar o cómo conducir la investigación a pesar de los desafíos y pues, de todo lo que nos trajo la pandemia, ¿no? Y otra cosa que bueno, francamente me sorprendió, creo que lo vi en conclusiones, sí creo que en las conclusiones, creo que es la primera vez que veo que en un texto se agradece la pandemia, ¿no? Por lo que significó en términos, pues sí, de experiencia, de desafío, de aprendizaje, de el no obviar los lazos sociales y la confianza, sino pues como para reconocer que cuando no está, pues es eso, un desafío reconstruirla, pero pues es una misión y también se agradece cuando a pesar de eso hay un interés por abrirla en pro de la conservación, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es muy bonito de este artículo y yo los invito a que lo vean y lo revean. Yo, de hecho, no he terminado de ver todo lo que quiero ver. Me falta todavía poder terminar el documental, porque, hay un documental allá adentro. Pero bueno, eso, como que permítanse divagar por los distintos niveles de registro y hacer de esa lectura una lectura propia, porque eso es yo creo que de las posibilidades más bonitas que nos ofrece este formato. No sé si alguien quiera comentar algo o si paso al siguiente artículo. Yo creo que podemos seguir con tu presentación, Marilyn, y a lo mejor Jimena lo que puede ir haciendo es pensar en una réplica, ¿no? De algunas cosas que tú estás mostrando ahora. Bueno, ok, muy bien. Bueno, entonces voy a seguir voy a la otra pantalla otra vez. El siguiente artículo, para cambiar en el formato, es el de relieves teóricos. Este artículo me pareció, digamos, más cercano a mi proceder tradicional como lectora. Y que bueno, pues sí me parece muy interesante, digamos, en su contenido, porque se trata de un análisis que se desprende desde la clase de configuraciones teóricas, en la que, bueno, en una clase no se puede ver toda la teoría que hay en la historia de la conservación y de la conservación contemporánea, ¿no? Pero yo creo que sí hay una de las cosas que se reflexiona o trata de abrirse la reflexión ahora de manera más dirigida tal vez, y que está mucho más en boga, es la conciencia de que la conservación que hacemos, bueno, pues tiene como su propia historia, es una conservación que en mucho pues emana de una conservación occidental, y que bueno, pues finalmente como un producto humano tiene pues la marca de su propio tiempo, de su propia geografía, de su propia historia, y nosotros no somos exentos a ese origen, ¿no? Pero a la vez, o sea, ser conscientes de ese origen, pues pone de manifiesto que hay otras posibilidades, ¿no? Como el pensar la conservación fuera de nuestros registros, y bueno, pues la oposición más clásica es pues Occidente y Oriente, ¿no? Y la obra de Ai Weiwei como un exponente chino, pues es el ejercicio que están proponiendo en este artículo, ¿no? Como a partir de una obra con esas características de ser una obra de arte contemporáneo, un ready-made, como finalmente pensar la conservación en una configuración tan distinta y tan fuera de lo que normalmente se ha considerado en la conservación occidental, ¿no? Aunque haya conservación occidental contemporánea, plantear escenarios desde Oriente, pues siempre pone a prueba
los postulados de la conservación occidental, ¿no? Los postulados teóricos. Entonces, me parece un ejercicio muy, muy interesante decir, bueno, esto es lo que nosotros podemos decir con la conservación occidental, pero ¿alguna vez se han puesto a prueba estas preguntas desde este escenario distinto al nuestro? Y bueno, se comentan algunos tópicos muy importantes en esa reflexión, sobre todo lo que hemos aprendido del caso de Japón, que es como el que lidera un poco esa otra reflexión, porque la concepción de la conservación es distinta, porque esa conservación o esa concepción de la conservación ha puesto el dedo sobre el corazón de la definición de la autenticidad, ¿no? Y que, bueno, tampoco es una cosa tan contemporánea, ¿no? O sea, como desde los 90 ya hay cuestionamientos importantes, pero bueno, es una cosa que sigue viva porque finalmente nuestra tradición es fuerte y la seguimos implementando día con día, ¿no? Realmente no ha perdido vigencia. Pero bueno, es un ejercicio súper interesante en el que se pone a prueba la consistencia de nuestra perspectiva occidental, se presenta la posibilidad de otras maneras de pensar la conservación con sus otros criterios, con sus otros procederes, con su otro cuerpo deontológico. Entonces, pues eso es muy interesante, porque, sobre todo porque, bueno, también nosotros desde la perspectiva occidental sí hemos tenido que abrirnos a la idea de que la autenticidad no está solo en la materialidad del patrimonio cultural, sino en reconocer que hay una dimensión social del patrimonio cultural, que la definición del patrimonio cultural también está dada como una construcción social y en eso radica su autenticidad también. Entonces, más bien ahora creo que en el reconocimiento de esa otra perspectiva, de la otredad, nuestros propios juicios de conservación o nuestra propia, digamos, racionalidad de la profesión, eso se va haciendo mucho más compleja y mucho más rica porque se cuestiona a sí misma sin tener que necesariamente negarse del todo, pero sí reconocer que hay otras dimensiones y más bien complejizar su metodología, sus criterios, su toma de decisiones para seguir siendo igual de profesional, pero aún así adoptar esos, digamos, esos nuevos conocimientos y esas posturas, porque en ello radica su legitimidad, ¿no? Y creo que la reflexión teórica nunca se detiene. Y bueno, pues esta es una invitación muy bonita en la que se pone en tela de juicio esa reflexión teórica desde ambos mundos, en el caso muy particular de este artista chino Ai Weiwei, también muy particularmente en el sentido del arte contemporáneo, que además es siempre, digamos, como más desafiante porque es contemporánea y porque justo desde la producción artística se deslinda de otros contextos de producción, ¿no? En el que, pues, había o cánones o había muchas cosas más ligadas nuevamente a la materialidad que hacían del arte. Y bueno, pues el arte contemporáneo mucho tiene que ver con el concepto, con el proceso creativo, ¿no? Y es o sea, ambas cosas, ¿no? No quiero decir que antes no existiera eso, pero a lo mejor como que en el arte contemporáneo eso está mucho más acentuado, ¿no? Una visión mucho más postmoderna. Entonces, bueno, pues eso es muy interesante, pero no se los quiero contar porque lo tienen que leer. Bueno, no tienen, pero yo los invito. La verdad es una reflexión muy bonita y muy interesante, y como más que tenga la pretensión de acabar con una reflexión, creo que solo abre puertas, y pues eso es muy afortunado porque también admite que el lector tenga una postura diferente o simplemente su propia opinión, pero la considera. Entonces, bueno, yo por eso los invito a leer este artículo. Lo voy a recorrer solo para ver si hay algo que se me pueda ir. Bueno, es el ritual, por ejemplo, de
de la obtención de madera del santuario de Ise, que es súper, súper representativo de este debate de dónde está la autenticidad, y bueno, funda las bases como de este cuestionamiento en materia teórica. Entonces, no es todo, pero bueno, los invito a leerlo. Y me voy a regresar para abordar el otro. Perdón que te interrumpa. Y bueno, el final es un podcast que se llama La Chorcha Mexicana. Marilyn. Marilyn, Sí. perdón que te interrumpa, es que yo quería comentar algo al respecto de ese texto. Perdón. Como dices, sí trae el planteamiento de la visión oriental de la restauración, pero creo que también trae muchas cuestiones en que no solo los restauradores o la área de restauración y conservación pueden ser los que posibiliten la conservación de ciertos elementos o de bienes culturales, ¿no? Entonces, solo agregar de que sí son dos mundos de visiones en cuestiones teóricas, la oriental y la occidental, pero también se suman muchas disciplinas, ¿no? En este caso, la del propio artista, o sea, el arte, se suma y pues también nos pone a reflexionar si está realizando el artista una cuestión de conservación de manera consciente o no, pero pues o sea, abre más camino también para este tipo de reflexión de si solo somos nosotros o hay más personas que pueden realizar este tipo de labor como la nuestra, ¿no? Como restauradoras. Nada más. Y también de que pues este número pues trae muchas cosas de cuestiones teóricas, aparte de este texto que nos compartiste tuyo, bueno, que nos expusiste ahorita, pues también hay otro que pues más adelante yo les voy a platicar, pero sí, la verdad es que en cuestiones teóricas está muy interesante para ponernos a reflexionar desde nuestro ámbito y hacia otras otras áreas, pues tanto los dos textos de este número pues están muy vistos en cuestiones teóricas del arte contemporáneo, entonces sí cambia totalmente nuestra visión de lo que podríamos pensar de restauración y clasificarlo solo como a caballete o a escultura o a cerámica, ¿no? Sino va más allá, entonces está bastante interesante. Entonces, pues llama mucho la atención que se den este tipo de textos que van hacia otro lado, miran hacia otro lado. Entonces, nada más. Por eso te interrumpí, pero vas muy bien. Muchas gracias. No, de hecho, yo agradezco mucho tu participación y tienes toda la razón porque digo, ahora platicando, sí recuerdo, por ejemplo, que hay una parte de la experiencia en donde dicen que tuvieron que llevar, o sea, como es un inmueble, digamos, lo que queda del armazón de un inmueble que tiene como 400 años, realmente incluso la cuestión del armado, aunque sea una obra reinterpretada desde el arte contemporáneo, para el armado pues requerían un saber tradicional y por eso convocaron a cierto número de carpinteros chinos que sabían exactamente cómo armar esa obra, ¿no? Entonces, también en ese sentido es súper interesante. Ciertamente incorpora otros saberes de otras personas que justo están familiarizadas con ese tipo de obra para poder ponerla en pie nuevamente, ¿no? Y eso es convocar también saberes, o sea, ancestrales que han permanecido vivos y afortunadamente tenían esos carpinteros para llevarlos al MUAC. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. No sé si quieres continuar, Marilyn. Pues sí, si quieren, sí. Órale. Vale. Gracias. Y entonces estaba por comenzar con La Chorcha Mexicana, que bueno, es esta contribución de estas 4 autoras: Ivana Flores, Stephanie García, Mariana Irigoyen y María Jimena Sandoval.
Y bueno, la verdad es que me encantó hasta la imagen, sobre todo este primero me parece muy revelador. Son dos episodios de podcast, ¿no? Están presentados en en orden cronológico, ¿no? Uno es del siglo XVIII, otro ya se va más al siglo XIX. Pero bueno, la verdad es que, o sea, lo que les quiero decir es que cuando concluí el primero me súper gustó, me entusiasmó mucho, me pareció que era como una propuesta llena de frescura, de un carácter súper lúdico, fue como una bocanada de aire fresco. Me encantaron todos los mecanismos que están entre una parte y otra, o sea, me pareció tan breve, al final dije, ¿cómo? ¿Ya se acabó? Y lo agradezco muchísimo porque creo que a veces cuando uno está estudiando, quieres más acercarte a esos formatos que son mucho más formales, mucho más rigurosos, mucho más a lo mejor, pues sí, serios, y que tienen más reconocimientos, o hasta ahora tienen más reconocimientos como en términos académicos, ¿no? Y me parece que no tenemos muchos recursos de este tipo, como de puro gozo, o sea, como el gozo de la profesión, el gozo de la discusión, el gozo pues, de saber de esas curiosidades, como sin tener necesariamente que estar pretendiendo como a conquistar un ámbito académico, ¿no? O sea, hacerlo por el placer y la alegría de compartir estos temas que nos gustan, ¿no? Y entonces me encantó el formato, y creo que va muy bien hasta con el título del podcast, que bien lo definen con las definiciones de los diccionarios, como este espacio, sí, pues de conversación, pero francamente súper lúdico, ¿no? Entonces, lo agradezco muchísimo, me pareció, wow, así, muy, no sé, lo gocé. Entonces, digo, no les quiero platicar todo el tema, pero o sea, cómo conducen de un tema a otro, cómo presentan digamos, las diferencias sociales o cómo nos narran lo que estaba pasando en el medio de la sociedad, sí es un viaje padrísimo al pasado. Breve. Entonces, eso me gustó un montón. No les digo más para que ustedes lo escuchen. Y bueno, pues los dos temas me parecen súper relevantes, ¿no? Porque pues son las luchas sociales, ¿no? O sea, una de cómo reconocer, digamos, el ámbito no mecánico y reconocer el nivel intelectual y cómo eso se traduce en las instituciones, en la organización de la profesión, etcétera, que bueno, pues son las bases, ¿no? Eso está en nuestra historia. Eso del primero. Y el segundo, bueno, además coincide con un tema que a mí me gusta mucho, porque la litografía siempre me ha gustado un montón, entre otras cosas, o sea, de lo que se exalta, pues por su carácter súper popular, ¿no? Que a diferencia de otras disciplinas artísticas que con el tiempo, digamos, su producción fue menos voluminosa, pues la litografía es, como por excelencia, es una obra muy social, ¿no? Porque es para la divulgación de muchos referentes, eso son cosas que forma como, o sea, pilares en el imaginario colectivo de la gente que se forjaba desde aquel entonces, ¿no? Porque era súper accesible, súper divulgable, si cabe la palabra. Y pues nuevamente la narración es así súper bonita y súper fresca y no sé, creo que es algo que nos hacía mucha falta. Así que igualmente muchísimas felicidades por esto, porque además de todo, o sea, no carece de rigor, o sea, hay mucha documentación detrás de todas las cosas que están informando. Entonces, eso es además otro grado de gozo. Así que bueno, pues yo felicito mucho esta iniciativa también. Bueno, los tres artículos, por todas las cosas que ya les dije.
Así que bueno, pues esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marilyn. Bueno, ya tendremos tiempito al final como de comentar algunas cosas. Me gustaría ahora cederle justamente la palabra a Jimena Sandoval. Ella es alumna, estudiante del 8º semestre de la licenciatura en restauración. Forma parte del comité editorial de la revista Archivo Churubusco desde el año 2021, año en el que también participó junto con la subdirección de investigación y un grupo de profesores y estudiantes en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, y haciendo un trabajo excepcional también con un video que presentaron estas autoras. La verdad es que me da muchísimo gusto, Jimena, que nos acompañes. Es un placer trabajar contigo en todos los ámbitos, por tu compromiso y por tus ganas siempre de participar y de proponer cosas nuevas desde pues la parte formativa, ¿no? Que nos interesa muchísimo pues a la escuela y a este proyecto, ¿no? de Archivo Churubusco. Así es que, bueno, adelante, te dejo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la revista en sí, pero particularmente a Ana Julia, a Yola. También muchas gracias por estar aquí presente a quien ya les comentó de los otros títulos de la revista, a Marilyn. Y yo les voy a platicar un poquito de dos contribuciones. La primera, muchas gracias. La primera sería en la sección de relieves teóricos, se encuentra abajo. Muchas gracias. Se titula Restaurar desde la experiencia estética, enfoque fenomenológico para arte contemporáneo. Es una contribución de Juan Sebastián Vergara, proveniente del Centro INA Michoacán, lo cual es muy, un gusto tener tantas contribuciones de otras partes, en este caso, pues desde Michoacán. Y esta contribución nos plantea, a mí me interesó mucho como parte de mi formación, cómo vengo teniendo la teoría y el pensamiento en cuestiones de la restauración, ya que esta está enfocada principalmente a cuestiones occidentales, pero ¿qué pasa? Occidentales y principalmente relacionada a cuestiones de la materia, pensar mucho en materia igual a átomo, enlaces, cómo se conforman en sí las cosas, pero esta contribución viene mucho a romper todo ese pensamiento, ya que piensa cómo el arte contemporáneo, el material que constituye las piezas de arte contemporáneo, pues nos transmiten cosas y nos hacen sentir cosas. Entonces nos propone un cambio de chip totalmente y pensar en una metodología para acercarnos de una manera sensible y en cuestión de valoración a los objetos producidos de arte contemporáneo. Es una invitación a todos los que buscan repensar el arte contemporáneo. Nos da una cuestión de herramientas al final de cómo podemos empezarlo a lograr. Nos dice que no hay una metodología por el momento, pero está en construcción, que debemos de empezar primero nosotros como intérpretes, de no tener miedo a la parte subjetiva, que siempre por cuestiones de la academia se tacha, sino que hay que explorar ese otro lado. Y hace uso de varias herramientas, como entrevistas, un acercamiento pues más personal a todos los objetos o a las instalaciones donde se exponen todas estas, todos estos proyectos, estos pensamientos, y también busca que todo lo que sentimos y percibimos no se quede solo en eso, sino busca que la conservación y la restauración lo retome y lo respete en el momento en que se vaya a intervenir, ya sea de manera
directa o indirecta. Entonces, es mediar entre lo que sensorialmente y conceptualmente nos transmite la materia, pero también una cuestión sí física y química. Entonces el autor se pregunta y nos hace la invitación de ser partícipes en este tipo de reflexión y de discusión de cómo lograr hacerlo todo de una manera integral y que se vea el producto en una buena intervención, ya sea, como les digo, de conservación o sí de restauración. O sea, intervenir directamente en la materia o su alrededor. Entonces, yo les hago la cordial invitación a que vayan y lean este artículo en la página web del Archivo Churubusco, porque van a quedar muy interesados y van a cambiar su entender hasta ahorita teniendo solo la parte de restauración tradicional y a partir, bueno, este puede ser un buen artículo para empezar a adentrarse en otras cosas, principalmente en lo que es arte contemporáneo y moderno. Ahí nos están presentando, por ejemplo, la clasificación que hace bueno, que retoma el autor en cuestión de división de lo material, físico, químico, molécula, átomo, y la parte móvil que es lo sensorial, lo de percepción. Entonces, sí es un trabajo bastante interesante y de verdad nos está invitando a hacer la discusión y la reflexión en torno de estas dos maneras de entender la materia. Y pues nada, de verdad sí los invito a que le vayan y le echen un ojo, está bastante interesante y creo que este podría ser de verdad un primer acercamiento para quien tenga interés en cuestión de restauración de arte moderno o para el público en general también, porque también el público a veces va a las exposiciones y ellos perciben más y entienden más a veces que uno como profesional, perdón, que ya va con un entendimiento totalmente ajeno y de eso no va. Una profesora muy querida de la institución nos dice, yo tengo que ver 2 veces las piezas o la exposición, una con ojo de totalmente como, no turista, sino como que va a disfrutar una exposición y luego con otros ojos me cambio los ojos totalmente y sean ojos académicos. Entonces nosotros como mínimo desde nuestra disciplina debemos de hacer ese ejercicio. Y este es realmente el artículo que nos invita a hacer esta práctica. Muchas gracias. Luego tenemos, o bueno, no sé si alguien quiera, ¿no? Vale. Ese último que es de día a día, el de cantos decorados, muchas gracias. Ese se titula Concurso de Cantos Decorados en Libros. Son de 2 compañeros de generaciones superiores. Lo escribe Mine Ichikawa y Omar Solís. Está en la sección de día a día. Y como nos comentaba esta Ana Julia, pues es el reflejo directo de las actividades que se llevan aquí dentro de la institución en cuestión de formación. Es un texto muy bonito que nos platica acerca de la organización desde cero, del concurso, de cómo se les ocurrió las ideas, qué fue necesario para llevarlo a cabo, a quién se tuvieron que acercar para convertirlo en realidad, qué se necesitó, si se necesitaron tener libros, un soporte para exhibirlos, qué tipo de premiación iba a ser, cuáles iban a ser los criterios a considerar, y pues nada más para contextualizar un poco a todos los que nos están viendo, pues es un concurso como ya dije, es un concurso de cantos decorados
y se refiere a la decoración de los lados de un libro. Y pues puede ser muy variado las técnicas utilizadas y los diseños, y estos compañeros pues decidieron realizar este evento involucrando a toda la comunidad de la escuela y a externa que tuviera relación a cuestiones bueno, intereses o relación en cuestiones de libros o de restauración o de encuadernación. Entonces se abrió una convocatoria y esos son algunos de las fotografías que realizaron para mostrar una galería virtual para las personas que no pudieron asistir al evento que fue físico aquí en las instalaciones del ENCRIM. Hicieron pues esta plataforma, bueno, más bien, ocuparon Archivo Churubusco como plataforma para exponer la galería de todos estos ejemplares que participaron en el concurso, y la verdad es que realizaron muy buenos trabajos. Tuvieron asesorías para realizar cuestiones de qué criterios iban para evaluar los ejemplares, y a partir de ellos decidir el primero, segundo y tercer lugar. Y ya, la verdad es que fue un trabajo muy bonito porque involucraron a muchas personas, tanto internas como externas de la institución académica, y la verdad es que en sus conclusiones dicen haber tenido varios aprendizajes en cuestión de la organización de un evento, pues desde cero, en cuestiones de conservación. Ya nos platicaban de qué cuidados debían de tener con cada uno de los ejemplares, también de exhibición, si era cómo se iba a mostrar los cantos de cada ejemplar, si era un dibujo, una ilustración que solo se mostraba si estaba en cierta posición, cómo lo iban a resolver. Entonces también tuvieron que pensar en cuestiones de museografía, también tuvieron que pensar en cuestiones de criterios de evaluación para saber quién iba a tener el primero, segundo y tercer lugar, cuáles eran pues los criterios bases para poder decidir. Y también se llevaron pues la grata sorpresa y aprendizaje de poder ver la variedad de temas representados y materiales ocupados. Hay marmoleados, hay pinturas, hay una infinidad de cosas muy bonitas, dorados. Entonces, la verdad es que yo al ver todo la galería, pues me sentí partícipe. Yo no tuve la oportunidad de visualizarlo cuando fue el momento, pero el verlo aquí reflejado en Archivo Churubusco, pues se me hace una bonita forma de incluir. Y también, además de de la página, se transmitió en vivo el proceso de premiación y un recorrido por por todos los ejemplares. Entonces, este es un reflejo de una de las muchas actividades que realizamos aquí en CRIM. Esta era principalmente del seminario taller de bibliológico, pero pues en realidad es que hacen muchas otras cosas. Cada año que se cursa, los estudiantes son invitados a realizar algún tipo de actividad para la difusión, divulgación en torno al patrimonio gráfico, o bueno, en relación a bibliográfico, gráfico. Y pues nada, les invito a que vayan a visualizar las bonitas obras creadas por todos los participantes aquí en la plataforma, en la galería, que la verdad es un muy buen recurso. No se van a desilusionar. Están muy bonitos todos. Y pues ya, muchas gracias. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Pues yo solo quisiera como comentar un par de cosas y dejarles, no sé, 2 o 3 minutitos si quieren cerrar con algo más, pero me parece que
me gustaría, ¿no?, que pudiéramos poner el foco en este proyecto que pues da cuenta de una posible libertad, jovialidad, rigurosidad, de un espacio digital pues conformado por la comunidad de la ENCRIM, que además acoge, ¿no?, a egresados, miembros de la comunidad de conservadores de México y pues en algún momento, ojalá, también de otras instituciones educativas, pues al menos latinoamericanas. Yo creo que eso es un tema que tenemos que explorar, cómo hacer llegar Archivo Churubusco a otras instituciones educativas que pues nos permita, ¿no?, empezar a recibir muchas más contribuciones y tener estos diálogos entre estudiantes y profesores pues de nuestra disciplina. Creo que es un espacio de reflexión que está desde las aulas, desde los talleres, desde los módulos de estudio, desde el campo, ¿no?, donde justamente es donde se hace la conservación. Desde el registro, como bien decían ahorita nuestras presentadoras, la gestión, la organización, la investigación, la reflexión, la intervención y la exhibición, al menos por mencionar algunas de nuestras actividades. Hoy Archivo Churubusco me parece que hace gala, ¿no?, de su nombre, porque está resguardando la memoria de una comunidad que somos todos nosotros. Y pues de algún modo de los conservadores y restauradores que se están formando al interior de nuestra institución. Creo que este formato, y lo han dicho muy bien ambas presentadoras, pues se acopla, ¿no?, perfectamente a la liquidez de nuestro contexto, y de algún modo eso creo que pronto, muy pronto, hará que sea parte, ¿no?, sustancial de todos los que generamos esta comunidad, o somos parte de esta comunidad de conservadores mexicanos. Y con ello, obviamente, estoy incluyendo a todas las disciplinas que tenemos dentro del ENCRIM. Y pues ahorita mismo, ¿no?, nos dieron la posibilidad de entender estos recorridos que se hacen al interior del ENCRIM desde muchísimas aristas, ¿no?, en donde realmente las fronteras entre las disciplinas se tocan y se tocan muy bien. No sé, Marilyn, si tú quisieras hacer un comentario más final. Están llegando un par de preguntas, pero las abordaré más adelante. Bueno, yo tal vez solo quiero enfatizar que celebro muchísimo esta nueva época, porque, bueno, a mí me tocó contribuir alguna vez cuando era llamémosla la época clásica, pero veo como una gran, no sé, como una gran identidad de esta nueva época, con todas esas nuevas posibilidades para los autores, porque bueno, siempre se dice, ¿no?, como que hay que considerar al lector, y a lo mejor eso tenía que ver con tener una redacción amable y accesible, pero a la vez rigurosa, pero es la primera vez que yo veo como un medio en el que realmente se abren posibilidades para que los autores tengan distintos formatos o mecanismos para hacer llegar su mensaje, y eso me parece una cosa extraordinaria de esta nueva época y de la identidad de Archivo Churubusco, ¿no? Y lo celebro muchísimo, enhorabuena. Gracias, Marilyn. A mí me gustaría, antes de pasar con Jimena, que nos comentaras, preguntan, ¿qué representa para alguien pues fuera, ¿no?, del ámbito formativo una publicación periódica como esta? No sé, Marilyn, si nos quieras compartir algunas ideas. ¿Para alguien fuera del ámbito normativo? Ajá, o sea, que no estás, entiendo, por lo que hicimos de tu presentación, formaste parte de la ENCRIM como estudiante, pero ahora que ya no eres ni estudiante ni docente, ¿qué representa para ti? Que un poco lo has dicho ahora, ¿no? Pero ¿qué representa para ti una publicación periódica como Archivo Churubusco? Pues la verdad es que, o sea, lo primero que pienso es como que, ay, mis colegas tienen que ver esto, o sea, está padrísimo, eso, ¿no? Y
me gusta mucho que haya este espacio como de tener este tipo de intercambio y que sea en otro registro, en donde uno puede ser, sí riguroso, pero también feliz y apasionado y tener una lectura muy propia y celebrar esa lectura, ¿no? Como que me gusta mucho que exista este espacio en donde haya esa posibilidad, que la verdad es que es raro, ¿no? Como que las otras publicaciones son, digamos, hasta donde yo conozco, lo que yo he visto son de un corte mucho más reflexivo, tradicional, hasta técnico, ¿no? Y que responde como a otras necesidades, a otras búsquedas, que sí, eso pueden ser desde más teóricas hasta más técnicas, ¿no? Pero me gusta mucho que aquí como que siento que está más centrado en la experiencia de quienes transitan por ese saber, por esas reflexiones, por esos cuestionamientos, sin temor a decir pues lo que pasa por sus mentes, ¿no? Sin tener que necesariamente como conducir a reflexiones ya acabadas y totalmente reflexionados por todos los ángulos, es como momentos reflexivos de vida por los que todos pasamos, ¿no? Pero pues hacerlos públicos con toda la subjetividad que hay acompañada de ese proceso, ¿no? Entonces, Bien, muchísimas gracias. Sí, justo pensaba que esta liquidez de la que yo hablaba, ¿no? De la que me hace eco cada vez que entro a Archivo Churubusco, pues es eso, ¿no? Que nos permite justamente un movimiento constante de conocimiento, porque lo acabas de decir, ¿no? O sea, justamente te permite experimentar y con ello, pues generar muchísimas experiencias, ¿no? Y además, pues pasa lo mismo que cuando uno va a un texto, ¿no? Cada vez que lo lees encuentras una resonancia distinta, porque tú ya cambiaste, ¿no? Y esta posibilidad que te da el ver, escuchar, leer, ¿no? Todo al mismo tiempo, me parece que además, pues eso, genera pues sí, un discurso muy completo, ¿no? Que te permite justamente experienciarla desde diferentes momentos y encontrar en ella, pues, aproximaciones que te permiten generar otra manera de ver las mismas realidades, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Marilyn. No sé, Jimena, si tú quisieras hacer un último comentario. Para mí, Archivo Churubusco lo pienso como una forma de dar salida a muchas cosas que realizamos los estudiantes. Y, por ejemplo, la sección día a día nos lo permite realizar y creo que también es una forma de compartir lo que realizamos, pues, bueno, esa sección principalmente lo que realizamos aquí en la escuela y las otras en general, pues una forma más amena, más entretenida para dar a conocer pues diferentes cosas y pues aprender también de una manera pues diferente a través de los videos, a través de toda esta cuestión interactiva que nos presentaban de cómo solucionaron ante la situación formativa los de arquitectura. O sea, me parece muy, muy bonito y una forma diferente, amena, entretenida, muy didáctica para poder pues acercarse a otras cosas. Entonces eso es lo que yo me llevo y lo que permite Archivo Churubusco. Y también a veces uno, yo lo he sentido como estudiante, tal vez un texto no, o sea, no eres bueno en eso, pero habrá otras maneras en que puedas, como decían, comunicarlo, un video, un podcast, no sé, un cuento, alguna otra cosa. Entonces creo que es una revista que pues permite todo eso y la verdad es que pues se agradece mucho. Eso yo lo pienso. Muy bien, gracias, Jimena. ¿Y crees que existe realmente una repercusión o una resonancia importante entre los estudiantes del ENCRIM para con la revista Archivo Churubusco? Creo que apenas se está dando. Yo lo sentí del tiempo que he estado de inicio para acá,
pues que sí se han interesado varias compañeros, bueno, compañeros, a acercarse y publicar, ¿no? Y a cuestionarse qué salida. Entonces, yo creo que nada más falta un poco más pues, de ánimo de involucrarlos, inculcarles, motivarlos, decirles, oye, esta cosa que estás realizando en clase puede formar parte, o esto que tú ya hiciste, por ejemplo, hace poquito, creo que lo vimos en redes, algunas, bueno, dentro de la comunidad, los carteles del seminario taller de mural pueden conformar parte totalmente y es una forma muy interesante visual, principalmente de tener conocimientos acerca de morteros, cargas, aditivos, de todo. Entonces, creo que pues invitarlos, extenderles la invitación, decirles eso puede ser y también tal vez en los talleres crear eh, bueno, más bien planificar desde un inicio recursos que puedan ser publicables, ¿no? Ejemplo, los carteles u otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esas son unas cuantas maneras, pero sí. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría agradecerles a las dos presentadoras su tiempo, su espacio, sus palabras, su experiencia frente a esta apuesta editorial de la ENCRIM. Agradecerle muchísimo a Ana Julia como editora y a Itzel Espíndola, que hoy no se encuentra con nosotros, pero que es coordinadora editorial junto con la editora Ana Julia Puncelis. Y no sé, Ana Julia, si tú quisieras cerrar esta presentación con algunas palabras. Yo no me queda más que agradecerle al público que nos ha acompañado en esta tarde y pues conminarlos a que que sigan disfrutando de este encuentro de escuelas en sus presentaciones editoriales. Adelante, Ana Julia. Gracias, Yola. Pues un placer escucharlas. Creo que poco a poco Archivo Churubusco, esta nueva época, como dices, Mari, ha tenido justo resonancia, eco. Me da mucho gusto escucharlo también de ti, Jimena, que hay más mentes y corazones y vistas y olfatos y sentidos tocados en los estudiantes. Creo que justo permite impregnar la personalidad de cada uno, tener este espacio creativo, tener un diálogo, una interacción, porque ¿por qué no? O sea, podría hacerse una réplica, un comentario sobre algún artículo. O sea, creo que permite tener una interacción muy interesante y hacerlo parte de nuestra comunidad, ¿no? Ahora tenemos, bueno, también como nuevas eh, implementaciones en la página, tenemos una infografía sobre el proceso editorial para que también como estudiantes, como autores, conozcan qué es lo que se hace desde el minuto 1 que recibimos sus contribuciones. Tenemos ya un botón del número 1 al 5 que van a poder navegar la época anterior desde la página de inicio y también al entrar en cada uno de los números de los ítems, poder tener un botón de regreso. Igual, muchísimas gracias por escucharnos, por dedicarnos su tiempo y también quiero aprovechar el espacio para reconocer la entrega y la absoluta disposición de nuestra coordinadora editorial Itzel Espíndola, del asistente editorial Mariana Álvarez Torres, de servicio social para redes sociales, que realmente ha sido un reto entrar en redes sociales, creo que ha sido un gran acierto, Paulina Palacio y Paloma Ramírez, y bueno, el comité 2022, que la verdad es que sin ellos esto no hubiera sido posible. Jimena Agudo, Ana Laura Velar, Natalia Barberá, Magali Cruz de Nicolás, Patricia Dehesa, Lilian García Alonso, Yolanda Madrid, Isabel Medina, Jimena Sandoval. Pues justo invitarlos a que nos consulten, nos naveguen, nos vean, nos escuchen. Tanto en la página como en las redes sociales, estamos como archivochurubusco.edu.encrim.edu y Instagram @archivo_churubusco_encrim y en Facebook como Archivo Churubusco, revista digital de divulgación universitaria. De verdad, invitarlos a toda la comunidad universitaria a ser parte de las siguientes ediciones. Pueden encontrar toda la información en nuestra página, Envases para Autores, y cualquier duda también está nuestro correo para que puedan interactuar con nosotros. Somos
abiertos a todo lo que ustedes necesiten y gracias por formar estos números tan interesantes. Gracias, Ana Julia, gracias, Jimena, gracias, Marilyn. Muy buenas tardes, querido público. Nos seguimos viendo y escuchando en este segundo encuentro de presentaciones editoriales de las escuelas de Lina. Gracias.